Listo, entonces estamos grabando. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema interesantísimo llamada pues, las redes neuronales artificiales. Estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos escuchado algo o, por qué no, de pronto ya hemos utilizado algunas aplicaciones, a lo mejor sin darnos cuenta, lo estamos utilizando, por ejemplo, en las redes sociales, en nuestros celulares. Bueno, es un campo muy fascinante. Algunos, cuando ven ciertas aplicaciones de estas redes neuronales artificiales, les comento que algunas personas que, bueno, no saben sobre la tecnología de esto, tienen hasta temor, porque hay unas aplicaciones sumamente asombrosas, como las vamos a tratar aquí de exponer, ¿no? Bueno, en inglés, las redes neuronales artificiales, en las siglas más simples, o sea, las originales, ¿no? Se abrevia como ANN. Y bueno, eso es lo más simple, ¿no? Porque vamos a ver que hay muchas variedades de las redes neuronales. Bueno, básicamente aquí esta pequeña carátula nos hace pues pensar un poquito que nosotros, ¿sí? Rápidamente, si observamos una figura, ¿no? La procesamos, ¿no? En nuestra mente. Entonces, básicamente, nosotros estamos trabajando con las tareas de clasificación, ¿no? Pero estas son uno de los pocos algoritmos porque son justamente tan, ¿cómo se puede expresar, ¿no? Tan ampliamente usado que sirve para clasificar y también sirve para problemas de regresión, ¿no? O sea, realmente el campo que abarca esto es muy grande, entonces sirve para clasificar y para regresión, pero en esta figurita que nosotros vemos es un simple problema de clasificación. Vamos a clasificar justamente esto que estamos viendo como una manzana, ¿no? Ok, entonces es un problema de clasificación y vamos un poquito a orientarlo hacia allá para tener una idea. Luego se lo puede generalizar. Vuelvo y repito, los problemas de regresión y bueno, y otros tipos de minería de datos, ¿no? Entonces, bueno, empecemos a hablar sobre nuestras redes neuronales, ¿no? ¿Dónde se aplica? La aplicación de las redes neuronales realmente son muy amplias. Solo quiero resaltar lo que están por acá, por ejemplo, y también resaltar cómo ellas cambian de nombre, o sea, el tema de las redes neuronales ya se vuelve algo específico según el campo de aplicación. Bueno, en nuestro caso más sencillo, el que estamos ahora, ¿no? Las redes neuronales artificiales, digamos, simples, por decirlo así, sirven para problemas de clasificación y de regresión. Recuerden que la diferencia entre clasificación y regresión es que mi variable que voy a predecir, una es categórica y la otra es numérica, ¿sí? Entonces, para problemas de regresión, necesitamos una variable objetivo continua, o sea, numérica, y para problemas de clasificación necesito una variable objetivo que sea de tipo categórica, o sea, no numérica, ¿no? Bueno, pero si uno, por ejemplo, va a hacer alguna maestría en redes neuronales, por ejemplo, o en ciencias de la computadora, ya nos metemos a campo específico, como justamente la visión por computadora. Y ahí es donde las redes neuronales ya comienzan a abarcar algunos campos que de pronto son desconocidos para, creo yo, para un estudiante de pregrado, ¿no? Me atrevo a decir, ¿no? Entonces, nos enfrentamos, por ejemplo, a unas redes neuronales que están bastante en auge, son las más utilizadas en cuanto a procesamiento de imágenes, que son las redes neuronales convolucionales. Sí, ustedes ven aquí, pues esto que se abrevia como CNN, no significa la televisión, el canal, ¿no? Sino redes neuronales convolucionales. Entonces, esto es una red neuronal que se utiliza, estos algoritmos se utilizan muchísimo para imágenes y esto está en auge ahora, ¿no? Bueno, tenemos también redes que analizan unos datos con respecto al tiempo que se llaman series de tiempo. Tenemos las redes neuronales recurrentes, bueno, y así sucesivamente podemos encontrar muchas aplicaciones de redes neuronales, pero ya
como que cambian los nombres según la complejidad, según el tema que estamos abarcando, ¿no? Que vamos a aplicar. ¿Ok? Bueno, continuemos un poquito con esto. Entonces, bueno, las aplicaciones, vamos a saltar un poco esto para... Entonces, la idea es lo siguiente, ¿no? Que las redes neuronales tienen su nombre justamente por las neuronas biológicas que nosotros tenemos, millones, ¿no? Que tenemos en nuestro cerebro. Y, y bueno, no solamente en nuestro cerebro, ¿no? Algunas neuronas también están en nuestro cuerpo en diferentes lugares, ¿no? Bueno, yo no soy el especialista para hablar de eso, ¿no? De medicina, así que vamos a lo nuestro. La red neuronal, entonces, en base a la cuestión biológica, se lo representa de forma matemática, digámoslo de esa manera, eh, de esta forma que ustedes ven aquí. La idea es lo siguiente, lo que ustedes están viendo aquí justamente es la neurona más básica, o sea, esto es una neurona, por decir así, ¿no? Una sola neurona, una sola de esas células, y esta sola neurona, la más simple, se llama justamente como perceptrón, el nombre que ustedes ven arriba, ¿no? Bueno, así se llama, una sola neurona. Le han puesto ese nombre. Y la idea, cómo se trabaja, algo pues bastante básico, voy a cambiar un lápiz, es lo siguiente. Nosotros tenemos nuestras entradas. Recuerden que las entradas para nosotros son unas variables que están en forma de columna. Recuerden que nosotros básicamente estamos trabajando con una tabla de datos, por decirlo de esa manera así sencilla, ¿no? La tabla de datos tiene varias columnas, entonces cada una de estas columnas son variables, x1, x2, etcétera, ¿no? Y nuestro objetivo, por lo general, se lo representa con la letra y ese es mi variable objetivo. Recuerden que si esta es categórica, estamos en un problema de clasificación. Si mi variable objetivo es numérica, estamos en un problema de regresión, ¿sí? Entonces, esto es lo correspondiente a la minería de datos supervisados, ¿no? Supervisado, porque podemos supervisar, en base a esta variable podemos supervisar. Luego están los problemas no supervisados, eso, bueno, lo tocamos en algún otro momento, ¿no? Entonces la idea es ingresar justamente todas estas variables, como ustedes ven aquí, estas son las entradas, ¿ok? A continuación, estas entradas se van a combinar según su importancia por unos pesos que se representan aquí con la letra W. Estos pesos, bueno, a lo mejor la primera vez se podrá en forma aleatoria, pero luego este mecanismo, estos algoritmos, lo que van a hacer es, se van por sí solos a actualizar estos pesos. Y estos pesos, pues obviamente, va a hacer mayor peso a la variable más importante, ¿no? Bueno, el algoritmo pues tendrá ahí su mecanismo para eh, asignar los pesos necesarios. Ok, entonces, luego el siguiente paso, por decirlo así, sería combinar justamente de la manera más simple, es tratar de multiplicar cada valor de la variable por el respectivo peso y hacer, en la manera más simple, es una suma. Digamos, todo eso pues lo combina en una combinación lineal, como se diría matemática, ¿no? O sea, se expresa pues, en una suma, ¿no? Bueno, por acá hay otro control, esto que se llama bias. Eso pues significa, en español, significa sesgo. El sesgo es una especie como de medición del error, donde trata de controlar, bueno, la diferencia entre lo real con lo predicho, con lo que se predice, ¿no? Bueno, es un simple control que esto eh, hace sirve, ¿no? Para un mejor modelamiento de lo que queremos nosotros clasificar. Bueno, la idea entonces básica es esto, ¿no? Hace esta especie de suma. Ok, esto va a botar obviamente un número. Y este numerito, ¿sí? Que combina, ¿no? Todas esas entradas con el peso, va a pasar a formar parte de una función que se conoce como función de activación. Y aquí es donde se vuelve también un poquito interesante, porque la función de activación ya entra. Función, ustedes saben que la palabra función es matemática, ¿ok? Entonces, y en matemática hay muchas funciones. Hace poco vimos la función logística, ¿recuerdan? Esta función logística también se la puede aplicar aquí.
Y no solamente la función logística, habrán funciones hiperbólicas, bueno, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya se vuelve interesante porque hay muchas funciones que uno puede adaptar a un modelo, pero obviamente vamos a hablar de las funciones más utilizadas, ¿no? Entonces, esa función de activación, este número va a alimentar a esa función y la función de activación me va a botar un resultado. Y según ese resultado que salga, es lo que va a clasificar una categoría, de pronto como 0 o de pronto como 1. Entonces, este numerito puede ser, por ejemplo, como la función logística, una especie de probabilidad, o puede ser algún otro número que me ayude a clasificar si estamos en problemas de clasificación o si estamos en problemas de regresión, me sirve para eh, predecir, ¿no?, algún valor numérico. ¿Ok? O, ¿por qué no pronosticar? Bueno, hay una diferencia entre la palabra predecir y pronosticar. Bueno, luego podemos hablar de esa pequeña diferencia, ¿no? Entonces, hasta ahí, esa es la idea de cómo funciona, pues, una neurona. Ahora la idea es que esa simple neurona, eso que hemos presentado aquí, ¿sí? Llevarla a conectar, pues, a otras neuronas, ¿no? A otras neuronas, y ahí es donde ya esto comienza a ser interesante y conforma, pues, una especie de red, ¿no?, que va a tomar el nombre de red neuronales, o red neuronal, perdón. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la clasificación de esta neurona bastante simple. Tenemos que es un modelo general llamado perceptrón de las redes neuronales artificiales. Es la red neuronal de una sola capa porque solamente tenemos una sola neurona, ¿no? Ya luego vamos a ver cómo esto se combina, ¿no? Y tenemos una sola salida, ¿no? Bueno, eso es lo más básico. Sigamos un poquito. Bueno, lo que he expresado aquí pues está explicado aquí, entonces lo dejo un poquito para que lo lean, ¿no? Voy a saltarme un poquito esto. Y bueno, un poco más al fondo de lo que estamos hablando es que habíamos quedado aquí, estas son las entradas, recuerden, hacen una especie de combinación lineal con las entradas de los pesos, y hablemos un poquito de la función de activación, porque eso es lo que me interesa. Supongamos, esta función de activación que ustedes ven aquí, ¿sí? Hay un gráfico, este gráfico significa algo, como ustedes ven, pues hay unas barritas que significa algo y otras que están en el eje negativo de la X y estas barritas acá en el eje positivo de la X, ¿no? En el eje X, aquí está, ¿no? Entonces esta función es la más, digamos, de la más sencilla. Resulta que si esta sumatoria que ustedes ven aquí, ¿no? Me bota, esta sumatoria que puede ser en positiva o negativa, ¿no? Me bota un número positivo, entonces, bueno, se clasifique como 1. Entonces así va a pertenecer a la categoría 1. 1 puede representar, qué sé yo, una enfermedad o una persona con alto rendimiento académico. Bueno, depende del problema, ¿no? ¿Ok? O puede ser que la sumatoria me dé un número negativo, cual sea que sea, ¿no? Pero basta que dé negativo y esto, pues, el resultado lo va a clasificar como la categoría -1. Repito, -1 puede ser a la final cualquier cosa que pueda representarse, ¿no? Entonces, la función de activación que estamos usando aquí, fíjense, es una función de activación bastante simple, ¿no? Lo único que nos dice es que si es positivo se haga 1 y si es negativo o 0, de pronto se haga -1. Entonces, esa función se llama justamente con el nombre de función signo. ¿Ya? Entonces, esa era una función de activación, por ejemplo, y es bastante sencilla. Como les repito, les decía, en matemática hay muchísimas funciones, así que estamos aquí representando solo una función, ¿no? La función signo. Entonces, lo interesante es cuando cambiamos de funciones y ahí entramos a la parte otra vez de que ¿para qué nos enseñan tanta matemática? Y fíjense aquí, le estoy demostrando para qué sirve y más bien me atrevería a decir que la matemática que nos han enseñado es poca. Si se dan cuenta, es muy poca. Antes necesitaríamos más para sacarle más provecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gráficamente ustedes pueden observar el modelo de clasificación de esta manera, ¿no? Hay una línea negra que representa una especie de región, entonces lo que me va a hacer, en este caso la función, bueno, la red neuronal, en este momento, bueno, esta neurona,
es clasificar, ¿no?, a los elementos que están, digamos, sobre la recta y todos los elementos que están, pues, bajo la recta, ¿no? ¿Sí? Me refiero a toda esta área. Entonces, y así tenemos dos categorías, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de representar a los problemas de clasificación como este gráfico que ustedes ven aquí, ¿no? Bueno, sigamos un poquito más para ver qué otros tipos de funciones podemos encontrar que nos ayude a clasificar estos problemas. Fíjense que estamos en los problemas, yo siempre pues trato de comenzar, bueno, lo relaciono con los problemas de clasificación, pero recuerden que también se puede llevar a los problemas de regresión. Mi costumbre es hablar de clasificación porque, bueno, es más fácil, ¿no? Bien. Otro tipo de problema que podemos representar con las redes neuronales a través de esta función signo, por ejemplo, justamente el problema de clasificar las compuertas lógicas, AND y OR. Entonces, de una manera bastante sencilla, ustedes pueden luego observarlo con tranquilidad, pero supongamos que tenemos aquí, ¿no? Mire, hasta podemos hacer este ejercicio en una pequeña celda de Excel, ¿no?, donde tenemos las siguientes entradas. Supongamos que tenemos -1 en X1, X2 -1. Estas dos cosas, estas son nuestras entradas. Entonces, si multiplicamos X1 y X2 con los respectivos pesos, y tal como está acá, ¿no?, entre X1, supongamos, X1 entra con -1. Lo multiplicamos por 0.5. Luego hacemos también esta entrada de acá. Bueno, hacemos esa multiplicación. Bueno, también tomamos en cuenta aquí el sesgo que se llama. Entonces es lo que va a hacer la red neuronal, ¿no? Si hacemos esa operación, de pronto vamos a obtener un símbolo, ¿no? Puede ser bueno, vamos a obtener un número con un signo, quise decir, ¿no? Y si el signo es negativo, entonces fíjense que es lo mismo que dijera cuando uno dice, ¿no?, falso con falso, falso y falso da falso. Entonces hace que la salida sea igual a -1, ¿no? Entonces podemos hacer eso, no lo vamos a hacer ahorita por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero la idea es entender un poquito cómo, bueno, funciona lo más básico de las redes neuronales, ¿no? Entonces así podemos representar la compuerta AND, la compuerta OR, con esta pequeña, no sé si decir red neuronal, mejor dicho, con esta pequeña neurona, ¿no? Porque es una sola neurona al final esto, ¿no? Entonces tenemos una pequeña neurona con 3 entradas, con sus respectivos pesos, ¿sí? Y esta función de activación llamada signo. Entonces, espero que la idea haya quedado clara, ¿no?, para luego generalizarlo. Vamos un poquito más adelante. Entonces, miren, vamos a tener otros tipos de función de activación. Esta sí es conocida, ¿se acuerdan? La función sigmoide o la función logística. Justo habíamos hablado de esto en la clase antes del feriado, ¿no? ¿Se recuerdan? Sí, entonces la función logística también puede ser utilizada acá. O sea, recuerden que esta sumatoria me va a botar un número. Ese número va a ser ingresado a la función de activación, que es una función logística, y eso me va a botar un número. Ya sabemos que ese número va a ser como una probabilidad, porque va a estar en intervalo del 0 a 1. Y ya con eso se puede hacer maravilla, ¿no? O sea, los mismos problemas que nosotros podemos hacer con regresión logística, fíjense, lo puedo modelar con red neuronal, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se va abriendo este campo bastante interesante, ¿no?, para modelar problemas de clasificación. Ok, bueno, vamos avanzando un poquito. Hay problemas un poquito más complejos, que ya no se puede hacer nomás con una simple neurona, ¿no? Por ejemplo, en la compuerta OR exclusiva, la O exclusiva, no sé si recuerdan esto de lógica matemática, ¿no? Recuerdan que la tablita más o menos era así, ¿no? Supongamos que nos decía, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, bueno, acá está el número, no se representa, no el número, pero cuando nos decían, por ejemplo, verdad, 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 falso, ¿sí? Bueno, algo como por el estilo, ¿no? Entonces nos decían verdad o exclusivo verdad. Decía verdad, verdad o exclusivo falso, falso.
y así sucesivamente, ¿no? Y luego nos decían falso o exclusivo falso, verdad. Bueno, entonces, ¿cómo se representa esta salida de aquí? Sí, gráficamente esta salida de aquí es lo mismo que tener este gráfico que está acá. Fijémonos en el gráfico que está acá, en la esquina derecha. Entonces, fíjense que estos problemas ya no son tan sencillos de clasificar. ¿Por qué? Si yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, le digo, doy un premio, qué sé yo, de 10, ¿no? Se va con 10 al parcial, si es que alguien me traza una línea de tal forma que me separe, una línea recta, obviamente, de tal forma que me separe los puntos rojos de los negros. Entonces, por más que ustedes quieran trazar una línea, sea así, ¿sí? No va a conseguir separar los puntos rojos con los puntos negros, o sea, siempre se va a quedar una mezcla, ¿no? En algún lado de la línea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden ustedes hacer esto? Bueno, la cantidad de veces que no van a conseguir separar con una sola línea es este problema de aquí. Este problema es la representación gráfica de la O exclusiva. Entonces, ahí es donde ya se vuelve, van a caer de pronto otros modelos de minería de datos que son lineales, porque no van a poder hacer una buena clasificación de esto. Entonces, ahí es donde surgen eh, justamente, por ejemplo, las redes neuronales para clasificar de una mejor manera estos tipos de problemas, ¿no? ¿Cómo separo? ¿Cómo hago la separación? Porque la clasificación es eso, ¿no? Un modelo que me clasifique los puntos rojos de los puntos negros. ¿Cómo los separo? Entonces, ahí las redes neuronales ya se vuelven más complejas, como ustedes ven aquí. Ya no se puede hacer con una sola neurona, sino que ya hay una conexión de varias neuronas, ¿no? Entonces ahí es donde ya comienzan a salir unas capas que se llaman capas internas. Y ya comienza esto a formarse una red de neuronas, ¿sí? Y bueno, entonces el mismo problema que ustedes ven acá está representado en el eje XY. Bueno, aquí dice X1 y X2, entonces lo mismo, ¿no? No se puede trazar una línea de tal forma que ustedes separen, ¿no?, los puntos verdes de los negros, ¿no? En el caso de ahí. Entonces, bueno, y esto pues sí tiene su solución. Esta tablita o mejor dicho, el problema de la O exclusiva, sí tiene su solución con las redes neuronales. Eso sí, sí, sí se tiene la solución con las redes neuronales, ¿no? Con otro tipo de modelado pues, es un poquito más difícil, con otro tipo de algoritmo de minería de datos. Con las redes neuronales se hace bastante sencillo. ¿Listo? Entonces, bueno, funciones de activación, como pueden observar, es bastante importante. Entonces, hay muchas funciones de activación y les voy a presentar algunas. Por ejemplo, la función de activación que se llama, bueno, algo así como binaria, o para clasificaciones binarias, que es más o menos la que ya hemos explicado, la de los signos, ¿no? De tal forma que cuando tenemos la X significa en este momento, bueno, cuando tenemos esa combinación lineal, si es negativa, es cero, ¿no? Acá, en cambio, está, si es positiva o mayor o igual que cero, es uno. Bueno, entonces, es una función de activación bastante simple. Luego tenemos otra función de activación, la que ya hemos explicado, la función logística, ¿sí?, que me va a botar un resultado entre cero y uno. Acá solamente me bota un 0 o un 1, si se dan cuenta. Acá me bota un número entre cero y uno, o sea, ya es una especie de probabilidad. ¿Qué otra función tenemos? Tenemos esta función llamada la tangente hiperbólica. Entonces, es un poquito parecida a la función logística, ¿sí? Entonces, que también es bastante útil. ¿Sí? Entonces, miren la cantidad aquí de ya la cuestión matemática, ¿no? Ya es un poquito más interesante. Y hay una función que parece ser que fuera simple, pero realmente bastante útil. Es esta función que se llama función de activación lineal rectificada, que se abrevia como ReLU, como ustedes ven ahí, y se utiliza muchísimo justamente en las redes neuronales convolucionales, las CNN, ¿no? Y esta función es justamente la que ustedes ven acá. O sea, parece que fuera, y es realmente bastante sencilla, ¿no? ¿Qué nos dice esa función? Esta función nos dice que si la suma que la red obtiene, ¿no?,
de las combinaciones lineales entre las entradas y los pesos es una cantidad positiva, o sea, mayor o igual que cero, el resultado es justamente el mismo número, ¿sí? Y si es negativa, pues el resultado es cero, ¿no? Entonces, esto se utiliza mucho pues en las redes, como les decía, en las redes neuronales artificiales convolucionales o CNN, ¿no? Entonces, es una función de activación que se usa mucho para los procesamientos de imágenes, ¿ok? Entonces, bueno, otra vez, la matemática siempre ahí, ¿no? Bueno, eso un poquito como para resumir las actividades, las funciones de activación, las más importantes son las que están aquí. Obviamente existen más. Ustedes saben que hay muchísimas en matemática, ¿no? Pero estas son las más utilizadas, incluso, por ejemplo, en los paquetes de R, ¿no? De Python, etcétera, ¿no? Se puede, obviamente, escoger otra, claro que sí, ¿no? Bueno, ay, un minuto, por favor. Bien, sigamos un poquito avanzando. A ver, ¿cómo más o menos entonces ya con esto tenemos una idea? ¿Cómo trabaja la red neuronal? Entonces, el chiste es lo siguiente, ¿no? Fíjense aquí hay una red neuronal, pues, donde las entradas, digamos que están sin capa, ¿no? Están todas las entradas, ¿sí? Y con esa entrada tenemos una salida. En este momento, bueno, tenemos la salida, dice aquí, un precio, ¿no? Bueno, sea lo que fuera, ¿no? Mientras que las redes neuronales ya con capas internas son justamente, aquí tenemos una red neuronal con una capa interna, como ustedes ven. Entonces, ahora si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuántas capas? Aquí es interesante, no sé, alguien de pronto voy a decir, bueno, si yo quiero modelar un problema, ¿cuántas capas necesito? No hay una respuesta para eso. Ahí es donde ya viene un poquito justamente hacer las pruebas, el mejor modelo, y ya toma su tiempo, no hay una respuesta, me gustaría decir, ¿no? Para tal problema necesitan tantas capas, no, y vamos a ver que hay una función en el lenguaje R, como lo hay en otros lenguajes de programación, donde justamente esto va a ser un parámetro de entrada de la función del lenguaje de programación, los números de capas escondidas, ¿no? Las capas internas, como le llaman, ¿no? Entonces, ahí ya viene pues un poquito de tiempo, de dedicación, a ver cuál es el mejor, comparar el mejor modelo de red neuronal, ¿no? Entonces la idea es eso. Vamos a seguir un poquito. Entonces, otra vez, explicar un poquito cómo funciona. Entonces, el trabajo de la red neuronal es como quien dice, a primera vista, es de izquierda a derecha, a primera vista, ¿no? O sea, ingresan los datos aquí, como ustedes pueden observar. Supongamos que ingresa 2 e ingresa 3. Entonces, si ustedes hacen la multiplicación muy simple de esto, por ejemplo, comienzan 2 por menos uno, tenemos menos 2, ¿no? Lo vamos a guardar en nuestra mente, menos 2. ¿Sí? Ven las flechas que apuntan, ¿no? Acá está apuntando a este nodo y por otro lado tenemos 3 por uno, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la suma, ¿no? 3 y menos 2 quedan uno, por eso está el resultado de uno. Una pequeña operación como para imaginarnos cómo trabaja esto, ¿no? Entonces, con una simple, qué sé yo, capa escondida. Luego lo mismo va a ser acá, a la salida final, que bueno, da 9, ¿no? Podemos seguir ese proceso ahí si les interesa. Entonces, fíjense, bueno, el procesamiento que hay ahí, ¿no? Ahora, imagínense, esto estamos haciendo con una simple operación matemática, no más es suma y multiplicación. Pero lo interesante es cuando ya colocamos funciones como la tangente hiperbólica dentro de cada uno de esos nodos. Entonces, bueno, ya ustedes pueden observar que las operaciones se hacen más interesantes, ¿no? El cómputo de esto. Bueno, entonces así la idea es que ingresa los datos por la izquierda, por decirlo de esa manera, y tenemos una salida final a la derecha, ¿no? Ahora, estas redes neuronales son, bueno, no sé si decir iba a decir tan inteligentes, pero son tan bien diseñadas, eso sería la palabra, es que tenemos una salida, en este caso es 9. Ahora, esta salida se va a comparar, recuerden que podemos hacer una prueba y podemos comparar con el resultado real. Y supongamos que el resultado real
Bueno, el resultado real haya sido, por ejemplo, 10. Entonces hay un error de una unidad. Yo esperaba que saliera 10, pero resulta que salió 9. Entonces la red neuronal va a evaluar justamente este error. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a regresar. Y eso se llama como back propagation. Back es como retroceder, back en inglés, ¿no? Back propagation. Y hace un mecanismo que estos pesos que ustedes ven aquí ya se van a actualizar. Y así esto va a ser muy iterativo, o sea, otra vez cambia los pesos y otra vez va a calcular hacia adelante. Y si otra vez comete un error, por ejemplo, que supongamos que da 11, nuevamente hace este mecanismo, regresa hacia atrás, ¿no? O sea, para la redundancia, dice, regresa hacia atrás, o sea, back propagation, se actualizan nuevamente los pesos y eso va a iterar. Uno puede decirle, por ejemplo, que itere 100 veces, 1000 veces, y va a llegar un momento que ya los pesos quedan ahí, quedan, o sea, la red va a darse cuenta que ya el error ya no se puede minimizar más o será cero, ya no existirá el error. Y puede ser que se cumpla todas las iteraciones que yo diga o puede ser que el modelo cumpla un buen desempeño antes de las iteraciones indicadas, ¿no? Puede ser que a las 10 iteraciones ya se haya obtenido pues, un error mínimo o nulo. Entonces, esa es la idea. Por eso se habla de esta, por eso está el título, ¿no? Forward propagation, que significa hacia adelante, y más adelante vamos a ver el backward propagation, hacia atrás. Entonces, miren, todo este mecanismo hace esto. Bueno, aquí es un ejercicio de la red neuronal, pero utilizando la función ReLU. Bueno, yo les dejo a ustedes ahí si desean, pues lo, ¿cómo es? Lo hacen, ¿no? Para que vean que el resultado final es 364. Bueno, y esto era lo que yo le decía, ¿no? Lo que trataba de explicar, ¿no? Hacia adelante, analizar el error, eso se conoce como la función de costo. O sea, algo que analiza la diferencia entre mi objetivo con lo predicho, o sea, con lo que se ha calculado, ¿sí? Y esto pues va a regresar para actualizar los pesos. Por eso esos pesos van a ser bien dinámicos, ¿no? Van a cambiar ahí. Entonces, el chiste aquí es minimizar la función de costo, o sea, la función de error. Y cuando yo digo minimizar la función de error, y este es otro problema muy grande en matemática, ¿no? Las minimizaciones y las maximizaciones. Y claro, no nos da, no es nuestro tema ahora, ¿no? Solamente estamos así sacando con pinzas las ideas, porque cada una de esas ideas corresponde a un profundo campo de conocimiento, ¿no? Para tener un poquito más clara la idea de lo que estoy diciendo, justamente aquí ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la salida de esta red neuronal tengo 9. Entonces, supongamos que mi target, o sea, mi objetivo hubiera sido 13. Realmente mi valor real ha sido 13 y el valor predicho fue 9. Entonces, 13 menos 9 queda menos, bueno, 9 menos 13, como quiera, nos queda menos 4. Entonces, este error es lo que hay que cambiar. Entonces, si ustedes eh, estuviéramos corriendo de esto, ¿no? La red neuronal va a ser justamente, bueno, un mecanismo ahí de actualización, de tal forma que en la segunda corrida ya vamos a obtener mi resultado de 13 y ya el error pues, va a ser 0. Entonces, la idea es lo siguiente, ¿no? La función error o la función costo es lo que hace es esto, básicamente, la diferencia, como le he dicho, entre lo real y lo predicho. Y lo que hace aquí es, bueno, elevar al cuadrado, lo que hace es una sumatoria, sacar un promedio de cuadrados de errores, ¿no? Ya es un poquito matemático, pero la idea es eso. ¿Y cómo se minimiza esto? Esta función, esto es lo que busca. Entonces, el momento que minimiza, digamos, porque la red está bien construida. Entonces, miren ya la parte matemática de minimizar eso. Bueno, aquí hay un pequeño gráfico, como ustedes ven, lo que he explicado ahí, un pequeño GIF animado, ¿no? Ahora, ¿cómo se minimiza? Y ahí entra la parte matemática. Hay muchas formas de minimizar. Hay un método que se llama la fuerza bruta, que ya su nombre creo que lo indice mucho, ¿no? Un poquito, pues, obligar de alguna manera que se actualice el modelo, ¿sí? Y otras técnicas, pues, como más
¿cómo se puede decir? Más interesante, que se llama, por ejemplo, el descenso de gradiente, ¿sí? Entonces, bueno, estas sí son técnicas puramente en matemática para minimización de funciones, ¿no? Y la idea es lo siguiente, ¿por qué es importante un poquito este tema? Porque minimizar, de pronto uno piensa, supongamos que esta sea mi función, como ustedes ven esta línea de aquí, ¿no? Entonces, minimizar no solamente encontrar un número mínimo, como ustedes pueden ver aquí, puede ser que sea este mínimo, sea otro mínimo, pero estos problemas realmente son un poquito difíciles porque ¿cómo observamos si ese mínimo es el mínimo de todos? Entonces, ahí ya, como ven, entra un tema un poquito, es un tema aparte, la verdad, ¿no? Para estudio, lo que es la minimización, encontrar un mínimo. Bueno, ustedes saben que estamos hablando de infinito, ¿no? Cómo se encuentra en una función el mínimo de los mínimos, por decirlo de esa manera, el mínimo global, como dice aquí el gráfico, ¿no? Entonces, por eso, bueno, la parte matemática aquí es sumamente importante. Entonces, esta técnica se llama descenso de gradiente. Gradiente es como una inclinación, ¿no? Que va buscando justamente lo más bajo, ¿sí? De esta forma que minimice los errores. Entonces, todo esto engloba la red neuronal. ¿Qué les parece? ¿Mm? Bueno, entonces sigamos un poquito hacia adelante. Veamos, las redes neuronales, si ustedes se van a este link, yo les invito que visiten este link y ustedes van a encontrar un montón aquí de redes neuronales. Fíjense, hay una cantidad de redes neuronales inmensa, ¿no? Entonces, obviamente, decía yo que las convolucionales, o sea, estas que están por acá, aquí más o menos veo, ¿no? Por ejemplo, para el, ¿cómo se llama esto? Deep Learning, el aprendizaje profundo, es justamente una aplicación de estas redes neuronales, ¿no? Ahora, aquí hay también es otra cosa, ¿no? ¿Cómo sé yo cuando estoy con aprendizaje de máquina o cuando estoy con aprendizaje profundo, o sea, Machine Learning con Deep Learning? Realmente no les puedo indicar, o sea, no hay una diferencia que diga, si usted usa una red neuronal con, qué sé yo, con 3 capas y luego se usa 4 capas, ya pasa a Deep Learning. O sea, no hay un tal así como una división entre esos campos. Me atrevo a decir que Machine Learning de pronto usa modelos un poquito más sencillos que uno pueda, pues, bueno, meter la mano, ¿no? Para tratar de configurar algo, tratar de manipular algo, mientras que acá ya en una red muy grande como esta, imagínense, ya esto ya sale fuera del control, diría yo, del control de nuestra mano, ya lo dejamos totalmente al algoritmo, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea, ¿cómo vamos a controlar un montón de nodos aquí? Decir voy a controlar poco a poco, eso sería nodo por nodo, ¿no? ¿Qué va a hacer cada operación? Sería, diría yo, imposible, ¿no? Humanamente imposible. Entonces, ya son estructuras, van al final matemáticas, ¿no? También, pero que ya se hace complejo tener un control sobre ellas. Entonces, ahí es donde eso se conoce como deep learning, ¿sí? Ya pasa a un nuevo campo, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que es las redes neuronales. Bueno, como ustedes ven, hay un montón ahí de arquitecturas de redes neuronales, cada una ahí con su campo de aplicación. El lenguaje R, vamos un poquito aterrizando, entonces, ¿cómo vamos a hacer de pronto el día de mañana? Ojalá, Dios mediante se dé. Lo que vamos a hacer es instalar una librería, hay algunas, pero una sencillita es esta que se llama NNet, y lo que vamos a utilizar, bueno, NNet y otra, mejor dicho, y otra librería es esta de aquí, NeuralNet. Esta es mejor, esta es la que vamos a utilizar, creo, es un poquito más chévere, más actual. NeuralNet, ¿sí? Y justamente utilizamos una función que se llama NeuralNet, o sea, red neuronal, ¿no? Está bastante parecido al español, NeuralNet, y cargamos nuestro modelo donde colocamos la función, perdón, la variable y, que es, recuerden, es la variable objetivo. La pestañita, no sé si ya lo explicamos, la regresión logística, la pestaña, ¿sí? Significa un poquito aproximado, como decir y igual, y esto puede estar en función de x1 más x2, ¿se acuerdan? Entonces, esta pestañita como que equivale al igual, digámoslo de esa manera, ¿no? Como que fuera lo igual, pero no es lo mismo, ¿no? Sí, pero entonces eso es lo que me hace esa pestañita, ese símbolo, ¿no?
Ahora, para no estar escribiendo 50 variables que puede tener, hacemos en lenguaje R, ahí esta nomenclatura. Se pone la pestaña y se pone un punto. Esto significa que el modelo que vayamos nosotros a crear va a trabajar con la variable objetivo y con todas las variables que tiene nuestra tabla, o sea que tenga 50, 500, 1.000.000, ¿ok? Para no estar escribiendo todo, hacemos la pestaña y un punto significa que va a trabajar con todas las variables. Luego viene coma y ponemos los datos de entrenamiento, ¿sí? Y aquí es donde quería explicarles. Fíjense aquí esta etiqueta que dice hidden, significa escondido. ¿Qué creen ustedes que está aquí? Aquí justamente está la arquitectura de la red neuronal. Por ejemplo, en este momento estoy diciendo que trate o genere, ¿no?, un modelo de una red neuronal con dos capas. La primera capa tenga 7 neuronas o 7 nodos, y la segunda capa 5 nodos. Entonces imagínense, ya esto entra a sus manos, ¿no? A las manos del diseñador. Entonces, ¿se dan cuenta la posibilidad que puede haber aquí para... ¿Quién me limita a mí que utilice 3, 4, 5, 8, 10 capas? Nadie. O sea, de pronto el recurso de mi máquina, obviamente, entre más capas, a lo mejor si tengo máquina un poquito como la mía, ahora un poco vieja, desactualizada, a lo mejor se cuelgue, ¿no? Es algo normal. Entonces, ¿se entiende esto? Entonces, con esto ya creamos nuestro modelo de red neuronal. Este modelo se va a guardar en esta variable. Ese modelo ustedes lo pueden graficar, lo pueden... bueno, si lo grafica va a salir pues, justamente esos mapas, esas redes neuronales que ya lo hemos presentado en las figuras, ¿no? Y bueno, ¿cómo se predice? Se utiliza la función predir, ponemos mi modelo y ponemos los nuevos datos a predecir. Los nuevos datos que están en la variable test, prueba. ¿Listo? Entonces, realmente utilizar, como ven, las redes neuronales no hay ciencia desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? El lenguaje R, pues, una maravilla. Hasta un niño creo yo que lo puede utilizar aquí esto, ¿no? ¿Qué hace? Eso sí ya es punto aparte, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace? Ya más o menos hemos explicado todo ese proceso matemático, ¿no? Y peor aún las redes más complejas, ¿no? Sí, entonces, esto, bueno, espero que haya sido pues una introducción de las redes neuronales. ¿Qué más puedo presentarles aquí muy rápidamente? Bueno, aquí ya vienen aplicaciones que se han utilizado con las redes neuronales. Por ejemplo, este tema, de pronto si a mí me interesa hacer un tipo de proyecto, le dejo aquí, son dos simples aplicaciones, pero ustedes pueden encontrar muchísimo, ¿no? En el Internet, cuando hay simposios, ustedes también tienen que ser activos en esa manera, ¿no? Cuando hay una exposición, conferencia, no tengamos pereza, sino que tratemos de ver, porque ahí podemos aprender y nos pueden resolver inquietudes como, por ejemplo, algún tema de titulación. Sí, supongamos este tema de aquí, ¿no? Clasificación de actividades de actividad física utilizando redes neuronales. Entonces, esta fue una charla para que ustedes se den cuenta que la dieron en la Facultad de Informática, en nuestra facultad. No sé si estuvieron ahí presentes en esta charla, ¿no? Entonces, si no lo hicieron, miren, se perdieron aquí la oportunidad de pronto de obtener una idea, ¿no? Para algún tema. O puede ser ayuda para de este tema derivarse a otro tema. Entonces, recuerdo que en el mes de noviembre, ya mismo la siguiente semana, vamos a iniciar también unas presentaciones de temas de tecnología, ¿no? Hay una conferencia, creo que se llama CICIT, algo así, bueno, sobre tecnología. Entonces, desde ya fuera bueno que ustedes, en lo posible, observen las charlas de los expositores, de tal forma que ustedes dicen, bueno, este tema me gusta, lo puedo explotar. Entonces, bueno, miren, en este tema, imagínense, este señor que expuso, ¿no? Utilizó 4.500 registros con 77 variables, ¿sí? Bueno, después, imagínense una tabla con 77 columnas, y esto es pequeño, ¿no? Entonces, imagínense una tabla con 77 columnas, 4.000 filas. Sí, bueno, luego hizo ahí lo que se llama un procesamiento de datos de las 77 variables, le quedaron 11. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ya
Eso ahí entran las técnicas de preprocesamiento de datos. Eso es lo de menos. Lo importante es que la idea. Y con esto, bueno, estos son los atributos, las 11 variables, como ustedes ven, el peso de una persona, porque estamos hablando del cuerpo humano, ¿no? La altura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto de aquí, pues, el señor que expuso, pues lo metió a una red neuronal, miren, con 3 capas escondidas, ¿sí? Una con 200 nodos, fíjense, otra con 100 nodos y la otra con 50 nodos, ¿no? Bueno, solamente expresar eso, cómo se utilizan estas redes neuronales, ¿no? En la práctica, ¿no? Entonces son actividades que se expuso, ¿no? Bueno, de ahí hace pues lo demás, ¿no? Otro ejemplo, con unas redes que se llaman redes neuronales recurrentes. Entonces las redes neuronales recurrentes, bueno, tiene una particularidad de que pueden hacer una especie de ciclo en cada nodo, ¿no? Como ustedes ven, hay un ciclo aquí, ¿no? En cada nodo puede haber un ciclo, estos mecanismos se vuelven interesantes, ¿no? Entonces, en una exposición que pude, como ven ustedes, estos son capturas que yo he hecho mientras estoy escuchando, ¿sí? Entonces, me gustó este tema, por ejemplo, realmente a mí me fascina, me hubiese gustado tener eh, como tiempo para estar en este proyecto, ¿no? A ver, más o menos de qué se trata, le doy la idea, ¿no? La idea es que utilizaron la red neuronal para control estadístico de procesos. El control estadístico de procesos, si ustedes van a un libro de estadística, utilizan una técnica que se llama tablas de control o cartas de control, cartas de control. Las cartas de control es un control estadístico de proceso, por ejemplo, cómo está el promedio de los productos que estamos fabricando. Entonces, estas cartas de control le botan un gráfico como esto. Entonces, este gráfico, no se preocupen ahora, pero este es un gráfico sencillo que las personas que saben de tablas de control o de control estadístico de procesos sabrán interpretar esto. Y bueno, ¿cuál es la cuestión? Es que estas tablas de control sí utilizan, bueno, un mecanismo, ¿no?, de estadística que generan este gráfico, y a esta persona se le ocurrió, bueno, yo voy a utilizar las redes neuronales para simular justamente este gráfico que se hace con tablas de control. Entonces, cogió la red neuronal, una red neuronal, ¿sí? Y listo, y acá está el resultado, ¿no? Fíjense, lo que está en verde es lo fabricado, digámoslo de esa manera, por la red neuronal. Y coincide casi totalmente con las tablas de control. Entonces, miren ese tema, bueno, hay miles de temas aquí, ¿no? Entonces, cómo la red neuronal en este momento, pues fue esta persona demuestra que la red neuronal en este momento muy bien puede servir para, imagínense, si se entiende, pues están básicamente pronosticando, sería aquí, ¿no? Pronosticando un proceso, o sea, lo que creo que puede pasar a futuro. Eso es algo extraordinario, ¿no? Entonces, si le interesa, pues acá está el video de esa charla, comienza a los 58 minutos, aquí le tengo hasta eso, un enlace, si desean. Ahí utilizó, pues, R y también Python, ¿no? La persona que ha hecho esto. Bueno, y un último ejemplo ya para... así mismo ustedes tienen el link para no hablar mucho. Entonces aquí también este es otro caso, una aplicación donde una persona utilizó las redes neuronales para fíjense, 6 conjuntos de datos. Cada uno de estos gráficos que están abajo son 6 conjuntos de datos. ¿Sí? Y lo que ha hecho es pronosticar, ¿sí? Aquí estoy utilizando la palabra pronosticar, fíjense, porque estamos con cuestiones de regresión, ¿sí? Y utilizó justamente el lenguaje R, y lo que hizo fue utilizar básicamente estos 3 tipos de redes neuronales que ustedes ven aquí, ¿no? Hay una red neuronal que se llama, bueno, son recurrentes, que se llama Hellman, otra Jordan, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que hace este proyecto es que utiliza 6 conjuntos de datos, digamos que utiliza 3, 4 redes neuronales, y al final le bota esta tablita de aquí, la comparación de cuál es la mejor red neuronal, ¿no? Entonces, en algunos casos, bueno, ahí comienza a explicar, ¿no?, que la red neuronal, con este nombre especial llamado Jordan, bueno, ha salido muy favorable con estos números aquí son los errores. Entonces, estos son errores donde aquí se sobreentiende que son los mínimos errores de todas esas
esos modelos, ¿no? Se utilizó una red neuronal que se llama retroalimentación, bueno, está en español, ¿no? Otra que se llama Elman, Jordan, y bueno, esto no es red neuronal, lo que dice acá Arima, esto es otra técnica, ¿no? Bueno, entonces fíjense, estos tipos de proyectos, si a ustedes les interesan, pues está el video aquí, comienza a los 28 minutos 30, porque hay otros temas ahí que no. Bien, ven la foto que ustedes ven ahí, ¿qué observan? Bueno, un niño, ¿no? Un niño agradable. Pero déjeme decirle que este niño que está aquí no existe, ¿no? Este niño es generado por una red neuronal. ¿Qué les parece? Este niño no existe. Entonces, bueno, ya, ¿cómo les puedo indicar? Esta red neuronal ya es un proyecto un poquito más interesante. Se conoce con el nombre de GAN, bueno, red adversaria generativa, ¿no? ¿Dónde se utiliza estas redes neuronales, además de generar rostros humanos? Se utiliza, por ejemplo, supongamos que hay personas que tienen cicatrices. Supongamos que a este niño se hubiera quemado y qué sé yo, le falta pues se ha quemado y se ha cicatrizado toda esta parte de la piel de aquí, ¿no? Entonces la esta red generativa, ¿no? Puede tranquilamente, por lo menos en forma de fotografía, ¿no? Generar esta área de la piel que se ha afectado, ¿sí? Entonces eso se genera, ¿no? Para muestra un botón, a ver, voy a salirme de aquí un ratito, a ver si rapidito. Aquí ustedes le dejo en ese enlace que ustedes ven aquí, ya regreso a lo que voy a compartir un poquito, a ver. Aquí, por ejemplo, si ustedes van a esta dirección, espero que están observando, ¿no? Entonces van a esta dirección que dice, this person does not exist, o sea, esta persona no existe, ¿no? Si yo cargo nuevamente, cada vez que usted le dan clic, le va a salir un rostro humano. ¿Observan? Entonces, cada vez que yo estoy cargando, es un rostro humano y estas personas no existen, ¿no? No existen. Entonces, se genera a través de estos algoritmos generativos que se llaman, ¿no? Entonces, ustedes aquí abajo pueden encontrar, bueno, información, el proyecto, hasta los códigos fuente y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, fíjense con ustedes, ¿no? Volvamos nuevamente a nuestra presentación, ya para terminar esto. Entonces, aquí les dejo, pues, ese link si desean, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y aquí ya hemos llegado al final. Las referencias, aquí, bueno, hay unas referencias de algunos recursos, si ustedes desean también. Hay proyectos, hay conferencias, y yo les dejo a ustedes aquí, porque realmente es un tema que abarca, ¿no? Mucho interés. Este es otro proyecto donde ustedes pueden encontrar aquí código fuente de cómo la máquina trata de identificar, digamos, si es mujer o es hombre, el rostro de una persona en un video. Entonces ustedes pueden observar aquí, no sé si están viendo, ¿no? Aquí está, bueno, en ejecución, donde está tratando de identificar, por ejemplo, aquí está un expresidente de los Estados Unidos, ¿no? A veces le dice, como ustedes ven, a veces le cambia, lo reconoce como masculino, a veces como femenino, ¿no? Bueno, obviamente son los errores, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar todo el código fuente aquí en estos tipos de proyectos, ¿no? Y aquí hay un meme un poquito gracioso que les dejo a ustedes un poquito para que lo lean, ¿no? Entonces, que también ejecutando la red neuronal a este gato, pues, lo identifica como perro, ¿no? Entonces, es un meme gracioso, ¿no? Bueno, listo. Entonces, creo que hemos llegado al final. Y bueno, el día de mañana a veces hacemos una pequeña, no sé si dedicarle una práctica a esto o a hablar de otro tema, porque realmente, bueno, realmente es difícil cumplir a veces lo planificado con estas, bueno, con estas instrucciones a veces que tenemos, ¿no? Bueno, voy a terminar aquí de grabar.